Bienvenidos al Pulso Semanal de Mercado, un espacio dirigido por el equipo de estudios económicos y de mercado de Aval Asset Management, donde analizamos lo más relevante que ocurrió en la última semana a nivel internacional y local, y los datos clave que marcarán la semana que comienza. La semana estuvo marcada por una nueva escalada de tensiones geopolíticas y mayores riesgos inflacionarios globales. El foco continuó siendo Medio Oriente y el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Esto llevó al Brent nuevamente hacia niveles entre 104 y 107 dólares por barril, aumentando presiones sobre energía, fertilizantes y cadenas globales de suministro. La presión inflacionaria empezó además a trasladarse de forma más evidente hacia las principales economías. En China la inflación anual subió a 1,2% y el IPP aumentó 2,8%, el mayor incremento desde el 2022, impulsado principalmente por petróleo y gas. En Estados Unidos, el IPC volvió a acelerarse hasta 3,8% anual, con la gasolina explicando más del 40% del aumento mensual del índice. Esto llevó al mercado a desmontar parte importante de las expectativas de recortes de tasa de la Reserva Federal. El Tesoro a 10 años volvió a máximos desde julio del 2025 y el dólar global se fortaleció, con el DXY alcanzando nuevamente los 98 puntos. Hacia adelante, el principal riesgo sigue siendo un escenario de menor crecimiento global acompañado de inflación persistentemente alta. En Colombia, el mercado siguió concentrado en fragilidad fiscal, manejo de deuda y riesgo electoral. La caja del gobierno nacional volvió a ubicarse en niveles históricamente bajos, con el depósito del Tesoro Nacional oscilando entre 6,6 y 7,6 billones de pesos durante mayo. Parte importante de esta reducción respondió al uso intensivo de liquidez para operaciones de manejo de deuda y acumulación de dólares. De hecho, Hacienda consolidó al TCO como mecanismo de fondeo para las operaciones de manejo de deuda y realizó colocaciones directas de TES y TCO para recompras de Yankees y TES. Solo en una de las operaciones recientes se subastaron cerca de 6 billones de pesos, mientras el cierre del TRS ya estaría ejecutado alrededor del 67% y las compras de dólares superarían los 1.500 millones. Esto aumentó la volatilidad del peso colombiano, que cerró alrededor de 3.777 y fue una de las monedas de peor desempeño de la región. Además, JP Morgan recomendó reducir exposición al peso colombiano ante riesgos electorales y pérdida de confianza institucional. En el frente político, la encuesta de Atlas Intel confirmó un escenario altamente polarizado. Iván Cepeda lidera primera vuelta con 36%, aunque mostrando desgaste frente a mediciones anteriores. Sin embargo, Abelardo aparece hoy como el candidato con mayor crecimiento y derrotaría a Cepeda en segunda vuelta con 44% frente a 40%. El mensaje más importante para el mercado es que el oficialismo empieza a mostrar un techo electoral, mientras el voto antioficialista gana capacidad de convergencia. En actividad económica, el PIB del primer trimestre creció 2,2%, ligeramente por encima de las expectativas. Sin embargo, cerca del 46% del crecimiento fue explicado por gasto público, especialmente asociado a defensa, funcionamiento estatal y gasto electoral. Sin ese impulso fiscal, el crecimiento habría sido cercano a 1,4%. Además, la construcción cayó 5,4%, la agricultura retrocedió 1,4% y la producción de café registró el peor trimestre en 13 años. Durante la semana, el equipo publicó varios informes estratégicos y corporativos relevantes. En renta fija, el informe de tenedores de TES mostró que AFPs y bancos comerciales fueron los principales compradores netos de deuda pública en abril, mientras extranjeros lideraron ventas netas. Sin embargo, al aislar el efecto del TRS, los extranjeros todavía acumulan compras netas de TES por 11,4 billones de pesos en lo corrido del año. Desde la estrategia de acciones, el equipo destacó que los programas de recompra de acciones en compañías como Celsia, Cementos Argos y Cibets continúan soportando valorizaciones relativas del mercado local. En resultados corporativos, Mineros presentó uno de los trimestres más sólidos del mercado, con ingresos creciendo más de 80% anual y utilidad neta aumentando más de 130%, apoyados por el fuerte aumento del precio del oro y un nuevo programa de recompra por 80 millones de dólares. Grupo Éxito también sorprendió positivamente, con crecimiento cercano a 71% en utilidad neta y mejoras operativas relevantes. En contraste, ISA y Celsia presentaron resultados más débiles frente a las expectativas.
En la próxima semana el foco estará concentrado en crecimiento de inflación y actividad manufacturera global. El lunes se conocerán ventas minoristas y producción industrial en China, además de PIB en Japón y Perú. El martes se conocerá el dato de tasa de desempleo en Reino Unido. El miércoles será clave por inflación en Reino Unido y Eurozona, junto con PIB del primer trimestre en Alemania. El jueves se publicará PMI manufactureros y de servicios en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Japón, indicadores que ayudarán a medir qué tan fuerte empieza a sentirse el impacto del choque energético sobre la actividad económica global. Y el viernes, finalmente, se publicará el dato del PIB en México y la situación empresarial en Alemania. Bueno, esto fue el Pulso Semanal de Mercado. Continuaremos atentos a lo que suceda en el mercado en esta semana a nivel nacional e internacional y los datos clave que muevan la economía en la siguiente semana.